A continuación, veremos una serie de criterios básicos para entender, para tomar decisiones con respecto a los análisis de estabilidad de taludes. Esta es una presentación que se basa en una conferencia que yo tuve oportunidad de asistir del profesor Stark, profesor Timothy Stark, de la Universidad de Illinois, en el Congreso Geocongress de Minneapolis en el año 2020. Él plantea una serie de inquietudes y resuelve una serie de interrogantes sobre cómo debemos nosotros conceptualizar la estabilidad de los taludes. Primer criterio importante. La resistencia al cortante se moviliza a lo largo de una superficie de falla. O sea, en los criterios de estabilidad de taludes, la resistencia al cortante se moviliza a lo largo de una superficie de falla que usted supone y usted analiza. Las superficies de falla son supuestas. Lo que el software le dice es cuál de esas superficies que usted supuso es crítica, o sea, es la que tiene el menor factor de seguridad. Y ese factor de seguridad es constante. Ojo, el factor de seguridad es constante a lo largo de toda la superficie de falla. O sea, se supone que se moviliza en forma uniforme y como un solo elemento. Factor de seguridad constante a lo largo de la superficie de falla. El factor de seguridad se puede calcular haciendo relación de fuerzas al cortante o relación de momentos. O sea, factor de seguridad igual a sumatoria de resistencias disponibles al cortante a lo largo de la superficie de falla. O sea, resistencia a lo largo de la superficie de falla dividido por esfuerzo al cortante, sumando todos los esfuerzos a lo largo de la superficie de falla. O se puede hacer también analizando la relación entre los momentos resistentes disponibles y los momentos actuantes. Factor de seguridad por relación de fuerzas, factor de seguridad por relación de momentos. Hay muchos métodos de estabilidad de taludes. El profesor Stark enumera el método ordinario, el de Felinius, de 1927. El método de Dovelas, que vino después del primero de Felinius en el año 1930. El método de Bishop modificado, 1955. El método de Yambú generalizado, con Dovelas, el año 57. El método de Lowe y Carafiat, de 1960. El método de Morgenstern and Price, 1965. Y el método de Spencer. Ordinario, Dovelas, Bishop, Yambú, Lowe, Carafiat, Morgenstern, Spencer. Cada método trabaja con criterios diferentes y puede obtener factores de seguridad diferentes. Entonces, primero hay que saber escoger el método que en el criterio del ingeniero geotecnista, en criterio del ingeniero, es el método más conveniente, más adecuado para el análisis que usted está haciendo. La mayoría de los métodos utilizan el sistema de dovelas o tajadas. O sea, internamente el método divide el talud en tajadas y dovelas verticales, tajadas verticales que tienen un determinado peso y tienen unas fuerzas
actuantes que se van a sumar a lo largo de la superficie de falla, una fuerza resistente en la superficie de falla y fuera de eso unas fuerzas cortantes y fuerzas de compresión de una dovela sobre la otra dovela. O sea, cada dovela es un elemento complejo con una gran cantidad de fuerzas. De las más importantes, el peso, la fuerza resistente, fricción, más cohesión, la presión de poros, el efecto de la presión de poros, la fuerza normal sobre la dovela y las fuerzas de una dovela sobre las otras. Cada dovela está sujeta dentro del modelo a una serie de fuerzas. Cada método asume las fuerzas diferentes, especialmente las fuerzas entre dovelas. El método de Morgenstern and Price, que es de los métodos que más se utilizan en el mundo, supone que entre una dovela y otra dovela actúa una fuerza que tiene un ángulo de inclinación, el cual depende de una función que usted como ingeniero, usted determina qué función. Es parte de la complejidad del método de Morgenstern and Price, que necesitamos definir cómo va a ser la función con relación a la distancia, con relación al parámetro X, cómo es la función que actúa entre dovela y dovela, para definir el ángulo y el valor de la fuerza. Esas fuerzas pueden ser trapezoidales, pueden ser de medio seno, pueden ser de seno completo, pueden ser definidos por el ingeniero. Entonces usted puede definir e inventarse una función de acuerdo a su criterio para las fuerzas entre dovelas. El método de Spencer es un poco más sencillo. Asume que la inclinación entre dovelas del ángulo es el mismo en todas las dovelas. Facilita Spencer en esta forma, definiendo el ángulo, que muchos lo toman paralelo a la superficie del talud, el ángulo de inclinación de las fuerzas entre dovelas. Tanto el método de Morgenstern and Price como el método de Spencer satisfacen completamente las condiciones de equilibrio, o sea, 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Se satisface totalmente las ecuaciones de equilibrio. ¿Cuál es mejor de los métodos? Yo personalmente utilizo Spencer, otros utilizarán Morgenstern and Price, otros utilizarán Bishop. Lo que no es recomendable es utilizar el método ordinario o el método de Jambu, los cuales dan valores muy alejados en muchos casos de la realidad. Preguntas entonces. ¿Y el programa de software? ¿Cuál programa de software es el mejor? ¿El programa Slide? ¿El programa Slope? ¿El programa Texas? ¿El programa Solvision? ¿Cuál de las decenas de programas de software es el mejor? Yo siempre he utilizado el Slope porque lo empecé a utilizar hace 40 años. Pero hoy en día, al menos en nuestro país, el que más se utiliza es el programa Slide. Todos los programas específicos son confiables dentro de la posición de cada uno. Entonces, ¿cuál software utilicemos? A criterio del profesional.
¿Cuál método de análisis? Spencer, Morrison and Price, Bishop, a criterio del profesional. ¿Cuál es su superficie de falla? El profesional que está manejando el software define cuáles son las superficies de falla que usted considera que deben analizarse y cuántas analizar. Que analizar 1000, que analizar 300, que analizar 100, que por abajo la superficie de falla, que por arriba la superficie de falla, que pasando por el pie del talud. Usted define como profesional cuáles son las superficies de falla que usted debe considerar. Viene el otro tema, resistencia al cortante. ¿Qué parámetro de ángulo de fricción y de cohesión utilizamos? El de un ensayo triaxial, la resistencia pico o residual del triaxial, la de unos ensayos de corte directo, la de algunos ensayos de corte en anillo, supuesta de acuerdo a las propiedades del suelo, tomada de acuerdo por correlación con el SPT o correlación con la velocidad de onda de cortante. ¿Qué opciones tenemos de resistencia? Viene otro tema. ¿Cómo tener en cuenta el agua subterránea y la presión de poros? Una línea neofreático, unos puntos de presión de poros. ¿Dónde está la presión de poros en el talud? ¿Cómo tomamos esa presión y la pasamos al programa de software? Otra pregunta. ¿Hacemos análisis 2D o análisis en 3D? ¿Cuál es mejor de los análisis? ¿Es más preciso el 3D que el 2D? ¿Es conveniente trabajar con 3D? ¿O es mejor trabajar con 2D? ¿Qué opinan ustedes? ¿2D o 3D? Decisiones que toma el profesional que está manejando el software. O sea, hay una serie de criterios que usted debe tener en cuenta y que usted debe determinar. Viene el tema del nivel freático. El nivel freático sube por la temporada de lluvias o porque subió el nivel de un embalse. El nivel freático puede subir y puede bajar. ¿Dónde debemos nosotros considerarlo? ¿Cómo considerar los ascensos de nivel freático? ¿Cómo actúa el agua dentro del talud? Conceptos que como profesionales nosotros debemos tener muy claros en cada uno de los análisis que hagamos de estabilidad de taludes. ¿Cómo aumenta y cómo afecta a la estabilidad el aumento o el descenso del nivel freático? El nivel freático baja, el nivel freático sube, el nivel freático baja. ¿Qué ocurre cuando el nivel freático está subiendo? ¿Qué ocurre cuando el nivel freático está bajando? Criterios de hidrogeología que debemos tener nosotros muy, muy claros. La superficie de falla migra con el tiempo. Perdón, la superficie freática. La superficie freática migra con el tiempo en un determinado talud. Hoy tenemos más presión arriba. Dentro de 3 meses tenemos más presión abajo. En un determinado momento tenemos más presión en el medio. En un momento la presión se subió. Arriba o abajo. ¿Cuáles son los cambios de la línea freática? La línea freática se vuelve negativa. O sea, hay presiones de succión, presiones negativas. Tenerlos en cuenta. Miremos, por ejemplo, en este caso. En una represa. En una represa es muy complejo el problema del nivel freático. ¿Por qué? En temporada de lluvias, el nivel sube en la represa
usted descarga la represa, baja el nivel de agua y la cabeza de presión de agua va migrando con el tiempo. Mire que acá en este caso, la cabeza de nivel de agua migró en 7 años. O sea, hoy tenemos nosotros un sistema de presiones. Dentro de 10 años vamos a tener un sistema de presiones posiblemente diferente. Las condiciones hidrogeológicas internas de la presa, igual que las de un talud determinado, pueden fluctuar con el tiempo. Y al bajar la presión de poros, al bajar el nivel freático, al bajar el freático, se genera un movimiento del agua. El agua, al bajar el nivel, el agua trata de moverse. Y al tratar de moverse genera una presión. O sea, el movimiento interno del agua dentro del talud, dentro de la presa, genera presiones de poro. Y genera eventualmente situaciones de inestabilidad. O sea, se puede generar inestabilidad porque el nivel freático bajó en forma repentina. Complejo el nivel freático. De las partes de lo más complejo en geotecnia es el análisis de la hidrogeología. Pero sigamos haciendo unas preguntas sobre la estabilidad de taludes. ¿Es mejor trabajar 2D o es mejor trabajar 3D? ¿Qué opinan ustedes? Típicamente, los profesionales hemos trabajado durante muchos años en análisis de estabilidad de taludes en 2D. Pero últimamente se está promoviendo que se trabaje 3D. ¿Cuál es el efecto de trabajar 3D? Se podría asegurar que el 3D es más preciso que el 2D, porque tiene en cuenta mayores elementos, sobre todo que tiene en cuenta el efecto lateral en el talud. Los taludes no son infinitamente largos como lo suponemos en 2D. Entonces, si usted supone un talud en 3D, una superficie de falla que no solamente cambia en la sección, sino que cambia en planta, como se ve en la fotografía de la derecha, esa sería la superficie de falla, con una determinada longitud y una determinada profundidad. Se tiene en cuenta que L sobre D es generalmente menor de 6. O sea, fallas de talud infinitamente largo en forma transversal no se presentan en la naturaleza. Lo natural es que los taludes fallan 3D con una determinada forma en planta en el cual L sobre D, o sea, la longitud en planta de la zona de falla dividido por el espesor de la falla es generalmente menor de 6. En taludes, en deslizamientos típicos. O sea, la forma del talud afecta la estabilidad. Si usted está analizando los taludes en este río, por ejemplo, en la zona recta del río, el esquema 3D es diferente a la zona de la curva del río. Y el factor de seguridad que usted calcule con el mismo suelo, con la misma sección, le va a dar mayor. El factor de seguridad le va a dar mayor en la parte recta que en la parte curva. En un análisis 3D. Si hace el análisis 2D, no debe variar significativamente la parte recta de la parte curva, analizando 2D. Pero si analizamos 3D,
el factor de seguridad en la zona recta es muy diferente al factor de seguridad en la zona curva. Cuando analizamos 2D, suponemos que la resistencia actúa solo en la base y la superficie de falla. O sea, no hay resistencia lateral. La resistencia es en la superficie de falla solamente a lo largo de la sección. No tiene en cuenta el sistema 2D, no tiene en cuenta la resistencia lateral al deslizamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted calculó el factor de seguridad 2D y le dio 1.5, es posible que el factor de seguridad 3D le dé 2.0. O sea, el factor de seguridad que nosotros calculamos 2D generalmente tiene un valor menor que el factor de seguridad que calculamos 3D, porque el 3D tiene en cuenta la resistencia lateralmente al deslizamiento, o sea, la resistencia al lado y lado de la zona que se desliza. En el 2D solamente tenemos en cuenta una sección. En el 3D se tiene en cuenta todo una forma con presiones, con resistencias lateralmente al lado y lado del deslizamiento. Si se analiza 3D, el factor de seguridad calculado es típicamente varias veces superior al 2D. O sea, que si le da 1.5, posiblemente en 3D le dé 3, o le dé 3,5, o le dé 5, dependiendo del suelo y dependiendo de las condiciones topográficas. En todos los casos, si se trabaja 3D, el factor de seguridad es significativamente mayor. Y ahí tenemos un problema. En los códigos, el Código Colombiano de Construcciones, NSR10, nos dice que para el caso estático debemos utilizar un factor de seguridad que en todos los casos debe ser mayor de 1.5. Si usted analiza 3D, pues le va a cumplir de una, porque 1.5 en 3D es prácticamente 1.1 en 2D. Nos enfrentamos a un problema. Ese factor de seguridad que nos dice el código, ese factor de seguridad 2D. Si se utiliza factor de seguridad de un análisis 3D, deben cambiar el código. No vamos a exigir el mismo 1.5, sino iríamos a exigir 2.5 o 3.0 o 4.0 o más. O sea, los códigos están hechos para 2D. Si es de 3D, debemos cambiar los criterios. Es muy importante tener en cuenta esto. Yo he visto trabajos por la novedad de trabajar el 3D y dicen, mire, está súper resistente el talud. Y resulta que no es cierto. Porque los criterios son diferentes. Los análisis son diferentes y los límites que establecen las normas deben ser diferentes. Entonces, ¿cuál es la utilidad del modelo 3D? Está el Plaxis o el FLAC, que por elementos finitos calcula el factor de seguridad 3D. Usted puede hacer la estabilidad de taludes por elementos finitos en 3D. El programa Slide, está el Slide 3, el Slide 3D. Usted puede utilizar el programa Slide 3D para calcular factores de seguridad. Pero ¿hasta dónde es lógico que ese factor que nosotros utilicemos tenga una utilidad?
sí tiene utilidad. Lo que pasa es que el reglamento, la norma, está hecha para 2D. Hay casos en los cuales es conveniente trabajar 3D, porque usted tiene en cuenta más elementos, más efectos. Sí. Usted tiene en cuenta la resistencia lateral, la forma del talud, si el talud es cóncavo, si el talud es convexo, en planta. Y es bueno tenerlo en cuenta. Por ejemplo, en este caso, tenemos un talud curvo. Vamos a analizar esta falla que está a la derecha. Esta es en la cabecera de un aeropuerto en los Estados Unidos. Miren qué pasa. Miren cómo falló. Falló 3D. Y si usted va a hacer un diseño de obras, usted puede analizar 3D y las obras diseñarlas 3D para tener en cuenta la forma del talud, con criterios de factores de seguridad más altos. O sea, teniendo en cuenta que vamos a seguirle ya no 1.5, sí vamos a seguir factores de seguridad más altos, pero vamos a estar más tranquilos de que tuvimos en cuenta el efecto topográfico, tuvimos en cuenta el efecto 3D. Falló, se reconstruyó el talud con tierra reforzada y la tierra reforzada se diseñó en 3D. Y el análisis se hizo en 3D. No para cumplir norma, sino para tenerle en cuenta el criterio 3D dentro del comportamiento del talud. O sea, el 3D nos da más información sobre cómo se comporta el talud. ¿2D o 3D? ¿Utilizamos 2D? ¿Seguimos creando 2D? ¿O nos pasamos a 3D? El software, ya tenemos el software para 3D. Otro elemento para tener en cuenta. ¿Qué resistencia utilicemos? ¿Utilizamos la resistencia drenada o utilizamos la resistencia no drenada? La falla de los diques de la ciudad de Nueva Orleans, cuando el huracán Katrina subió el nivel freático, subió el ascenso del agua, subió la tabla de agua varios metros en 24 horas. Ascenso rápido del nivel de agua, ascenso rápido de la presión de poros. Si la presión de poros aumenta en forma rápida en un suelo relativamente arcilloso, como el caso de los Nueva Orleans, debe utilizarse la resistencia no drenada. Si la presión de poros permanece permanentemente constante, no hay aumentos significativos, aumenta muy poquito a lo largo del año, se debe trabajar con la resistencia drenada. ¿Cómo es el funcionamiento de la presión de poros? ¿La presión de poros aumenta en forma rápida o aumenta en forma lenta? Si aumenta en forma rápida, rápidamente 24 horas, eso rápido puede ser una semana, rápido puede ser 15 días, dependiendo de la permeabilidad del suelo. En suelos muy arcillosos, suelos prácticamente impermeables, usted puede generar presiones para falla de resistencia no drenada por cambio de presión de poros durante un mes. El caso de Katrina subió el nivel en 24 horas, un suelo de un dique
relativamente arcilloso, necesariamente fallaron por resistencia no drenada. Los factores de seguridad en condiciones no drenadas y en condiciones drenadas son diferentes, porque los parámetros de resistencia son diferentes. En la resistencia no drenada, usted trabaja con resistencia al corte no drenado. O sea, en el análisis de estabilidad no involucra la presión de poros, pero la presión de poros sí actuó en el ensayo de resistencia. O sea, no es que no tengamos en cuenta la presión de poros, es que en el caso no drenado, la resistencia que usted tomó en el laboratorio incluyó una presión de poros alta. Cuando trabajamos condiciones drenadas, trabajamos con esfuerzos efectivos. Incluimos la presión de poros, la medimos y la incluimos. Y trabajamos con el valor de la resistencia al cortante en el ensayo drenado. O sea, ensayo con presión de poros medida. ¿Y cómo sabemos cuándo trabajar drenado y cuándo trabajar no drenado? En suelos arcillosos, típicamente se da con mucha frecuencia las condiciones de no drenaje. O sea, en el ensayo de consolidación, calculamos el parámetro C sub B en centímetros al cuadrado por hora. Si el C sub B es muy alto, digamos de 10.000 centímetros cuadrados por hora, 10.000 centímetros cuadrados por hora es una grava permeable, una arena muy gruesa. 10.000 centímetros cuadrados por hora de C sub B. En ese caso, las condiciones son evidentemente drenadas. Pero si el suelo es arcilloso y tiene un C sub B de 1 centímetro cuadrado por hora, el drenaje puede demorar 100 días. Y si el drenaje demora 100 días, tenemos evidentemente condiciones no drenadas. En suelos intermedios, un C sub B de 100 centímetros cuadrados por hora, equivalente a un limo, tendríamos que mirar muy bien la longitud de drenaje, muy bien el ascenso energético para determinar si trabajamos en condiciones drenadas o no drenadas. Pero en suelos arcillosos, con C sub B de 1 centímetro cuadrado por hora, 10 centímetros cuadrados por hora, las condiciones generalmente son no drenadas. Pero hay ciertos casos en los cuales, por las características geológicas, se generan condiciones no drenadas. Es el caso de los coluviones. Si analizamos los coluviones de la vía Bucaramanga-Barranca-Bermeja, observamos que su comportamiento, sus patrones de deslizamiento corresponden a situaciones no drenadas. Es el caso del puente de Caño Seco. ¿Cuál es el problema con las condiciones drenadas y no drenadas? Si no hay cambio de presión de poros, si no hay temporada de lluvias, no hay presión de poros importante y el coluvión no se mueve. Pero si llegaron
15 días de lluvia, un mes de lluvia, como pasó en estos días, como pasa en estos días de temporada lluviosa, se pueden generar condiciones no ordenadas y deberíamos analizar la resistencia de los coluviones con los valores de resistencia no ordenada. ¿Cómo ha pasado? Esos movimientos súbitos en que un coluvión se movió 10 metros, 30 metros en una semana, generalmente obedecen a condiciones de no drenaje, o sea, a condiciones de resistencia no drenada. Se han analizado estos coluviones y se evidencia que en la superficie de falla la presión de poros sube en forma muy rápida y no drena fácilmente. Quiere decir que al subir la presión de poros en la superficie de falla del coluvión, es posible que la presión no se disipe sino en 30 días, en 60 días. Y si demora la presión en disiparse 30 días, quiere decir que tenemos condiciones no drenadas. Las presiones de poro, ¿a qué se deben? En estos coluviones de la Vía Blanca tenemos la roca alrededor, roca fracturada, y tenemos el coluvión en la mitad. Llueve, infiltra el agua por las fracturas de la roca, como se observa en esta fotografía. Las fracturas de la roca son canales preferenciales de movimiento del agua subterránea. El agua entra por la fractura y genera presión en la superficie de falla. El coluvión no drena porque el coluvión es arcilloso. Demora en disipar la presión varios meses. Se da condiciones de no drenaje. Y esto se ha analizado con piezómetros, se ha analizado midiendo las presiones. Las presiones suben en cuestión de semanas y demoran meses en disipar la presión. Condiciones no drenadas. Por lo tanto, en estos casos se debe utilizar para los análisis de estabilidad de taludes los valores de la resistencia no drenada. Si usted toma los valores de la resistencia drenada, le va a dar datos, le va a dar información que no es cierta. Muy importante en coluviones. En este caso, especialmente de estos coluviones con roca fracturada a su alrededor, se dan condiciones de no drenaje y se debe calcular el factor de seguridad utilizando parámetros de resistencia no drenada. Se han analizado los patrones de fracturamiento, las fracturas verticales, los mismos coluviones tienen fracturas internas dentro del coluvión. Movimientos que generan desplazamiento dentro del coluvión en forma vertical. Como se ve en estas tomografías geológicas. Al ascender las presiones de agua en forma brusca a lo largo de las estructuras, se genera una condición de resistencia no drenada durante varias semanas. Tenemos el coluvión. Tenemos la roca le genera presiones de agua. La presión de agua actúa sobre la superficie de falla y se genera condición de no drenaje. Y entonces es interesante que a medida que acumula el agua, se generan deslizamientos
que eventualmente son súbitos. O sea, se producen movimientos rápidos de los coluviones cuando se supera el valor de la resistencia no ordenada en la superficie del valle. No solamente en los coluviones de la Vía Barranca. Este caso en California, los Estados Unidos. Entre 1982 y 1985. Específicamente en el año 1983-84, se generaron deslizamientos de gran cantidad de movimiento en un coluvión, los cuales estaban relacionados con el sistema de lluvias, los cuales generaron aumento de la presión de poros, y al aumentar la presión de poros, se generó el movimiento es la línea gruesa de color negro. La línea gruesa de color negro, movimiento. Las lluvias, estos elementos grises. Y la línea continua superior, los cambios en la presión de poros. Al cambiar la presión de poros, se generó situación de no drenaje, se superó la resistencia no drenada y se generaron movimientos relativamente rápidos de los coluviones. Hay materiales que se comportan en condiciones drenadas. Lo que es más, la mayoría de los materiales en nuestro medio se debe modelar con presiones en condiciones drenadas. Gravas, arenas, suelos residuales permeables, como este caso en La Conchita, en California. La Conchita es uno de los deslizamientos mejor conocidos en la literatura en Internet. Se movió 1 millón de metros cúbicos. Falló en condiciones drenadas. Entonces tenemos condiciones drenadas, condiciones no drenadas. Ahora hablemos de otro criterio muy importante. Utilizamos resistencia pico, o sea, resistencia máxima, o utilizamos resistencia residual, o utilizamos resistencia del suelo ablandado, lo que llaman en inglés fully softened. Si tenemos una roca frágil, al fallar posiblemente alcanza su resistencia a pico. Si tenemos un coluvión sobre una superficie de falla totalmente lisa, tenemos el caso de resistencia residual. Pico y residual. Pero hay un caso muy importante, que es el caso del suelo ablandado. O sea, suelo alterado, suelo que ha sufrido esfuerzos, suelo que ha sido eventualmente remoldeado, suelo fully softened, o sea, completamente ablandado. La mayoría de los suelos en nuestro medio son suelos ablandados, en los cuales la resistencia que se debe considerar no es la resistencia pico y tampoco es la residual, sino la del suelo ablandado. El suelo, al estar totalmente ablandado, totalmente afectado por esfuerzos, afectado por cambios de lluvia, afectado por muchos elementos, se genera condición de suelo ablandado. Es un criterio muy importante en estabilidad de taludes. La resistencia del suelo ablandado, resistencia del suelo fully softened. Si vemos en esa gráfica de la derecha, tenemos dos curvas. Una curva en la cual el suelo llega a una resistencia pico y disminuye a llegar a una resistencia residual. Y hay otro suelo
que es el mismo suelo, pero en diversas condiciones de ablandamiento, que sube a un valor menor que el pico y regresa al residual. O sea, superficie, perdón, falla pico, falla ablandada. La mayoría de los suelos fallan como condición de suelo ablandado. O sea, suelo completamente remoldeado. El material intacto que tiene resistencia a pico es muy poco común. O sea, muy rara vez tenemos condiciones de resistencia a pico. En la mayoría de los casos se debe trabajar con resistencia de suelo ablandado, porque los suelos verdaderos, los suelos naturales, son suelos ablandados. Son suelos que han sufrido esfuerzos, son suelos que han sufrido remoldeo, son suelos que han sufrido cambio de presión de poros. Entonces, su comportamiento es la del suelo ablandado. Finalmente, cuando ya queda la superficie de falla totalmente lisa, se da condición de suelo residual, pero no es muy común tener condiciones de suelo residual. O sea, el ángulo de fricción pico es generalmente mayor que el ángulo de fricción ablandado. Y el ángulo de fricción residual es ligeramente menor que el ángulo de fricción ablandado. Una arcilla sobreconsolidada funciona en resistencia como un suelo ablandado. Una roca eventualmente funciona con resistencia a pico. Las condiciones de suelo ablandado son muy importantes en geotecnia. Y muchas veces cometemos errores porque no consideramos la resistencia verdadera, porque trabajamos suelos ablandados con datos de resistencia a pico de muestras que no representan la calidad de remoldeo, la calidad de ablandamiento del suelo. Un criterio muy importante en geotecnia, el ablandamiento del suelo. Veamos estas gráficas de resistencia cortante contra presión efectiva. Una lutita intacta tiene una curva de resistencia, una lutita meteorizada tiene otra curva de resistencia, una lutita ablandada. Si vamos a ver las rocas de la formación UNIR, la formación PAN, la formación CEMITI, esas rocas blandas son rocas ablandadas. O sea, las rocas blandas funcionan con resistencia de suelo ablandado o de roca ablandada. Es muy importante tener en cuenta el verdadero criterio de en qué casos debemos tomar la resistencia del suelo ablandado y no la resistencia del suelo pico. Muy importante es ese criterio de geotecnia y muchos geotecnistas no lo tienen en cuenta. Miremos ese suelo. Se puede tomar una muestra pequeña y obtener una resistencia pico, pero miren el suelo cómo está. El suelo está fracturado, el suelo está removido, el suelo está alterado. Un suelo alterado es un suelo ablandado. Y debemos utilizar en el análisis de estabilidad de taludes los ángulos de fricción para el suelo ablandado. ¿Cuál es la muestra representativa?
Típicamente, cuando usted hace un análisis de estabilidad de taludes, cuando usted toma las muestras para ensayarlas en el laboratorio, tenemos nosotros que tomamos una muestra que es relativamente intacta. Y en el ensayo laboratorio nos da una resistencia pico. Pero ojo, esa resistencia pico de esa muestra puede no ser la resistencia del suelo general de la masa que se encuentra ablandada por presencia de fracturas, por presencia de elementos de discontinuidad. ¿Cómo afectan las fracturas del suelo? Suelo completamente ablandado. ¿Por qué se ablandó? El suelo se ablanda por fisuración, por desecación, cambio de humedad, cambio de esfuerzos, aumentan los esfuerzos, disminuyen los esfuerzos, dilatación, infiltración de agua, expansión, ablandamiento en general, meteorización, ciclos de fuerzas. La mayoría de los suelos han sido afectados por fisuración, desecación, esfuerzos, dilatación, infiltraciones, succiones. La mayoría de los suelos funcionan como suelos ablandados. La resistencia pico se pierde al alterarse el suelo con el tiempo. O sea, usted tiene la resistencia pico en una muestra, pero en la masa de suelo general, que es la que va a fallar en el momento de un deslizamiento, ha sido ablandado ese material. Ese material tiene resistencia menor que la resistencia pico. O sea, eso de que la muestra en el laboratorio debe ser lo más inalterada posible, eso es ficción. Entre más inalterada sea la muestra, los parámetros de resistencia pueden ser equivocados. Porque la muestra puede estar inalterada, pero la masa de suelo está alterada. Entonces, lo lógico es que en el ensayo de resistencia al cortante triaxial, resistencia al corte directo, la muestra no sea completamente inalterada. Si la muestra es completamente inalterada, no representa el verdadero material porque los suelos se encuentran alterados, se encuentran ablandados. Un relleno, por ejemplo, un suelo de relleno así remoldeado. Usted lo molió, lo extendió y lo compactó, lo ablandó. Los suelos de relleno deben analizarse con resistencia del suelo ablandado, o sea, fully softened. Bien, la resistencia residual. La resistencia residual también existe. Pero, ¿qué es la resistencia residual? Es la resistencia cuando la superficie de rotura es completamente lisa. Si la superficie de rotura no es completamente lisa, no se genera resistencia residual. La resistencia residual se produce en ciertos casos, en coluviones o en superficies de deslizamiento donde hay una superficie de contacto por la cual fallan los materiales. Por la resistencia residual no es lo común. Sí, en un coluvión hay resistencia residual. La resistencia residual es la resistencia que queda ya cuando ya la superficie está totalmente lisa. Eso no se da tan fácil, porque cuando usted hace un ensayo de corte directo, usted le colocó carga, subió al pico y bajó. Usted no bajó a la residual. Usted bajó a la resistencia ablandada. La resistencia residual solo
se genera cuando ha habido decenas de centímetros de desplazamiento. O sea, para que se genere resistencia residual, verdadero residual, se requieren deformaciones de metros. Y en el ensayo de corte directo usted hace deformaciones de unos pocos centímetros. La resistencia que nosotros llamamos residual es realmente suelo ablandado. O sea, no debería llamarse resistencia residual, sino resistencia de suelo ablandado. O sea, la residual del ensayo de corte directo es la del suelo ablandado. En la resistencia residual no existe cementación ni estructura friccional. Las partículas se encuentran totalmente orientadas. La resistencia residual solo se puede determinar con un ensayo de anillo de cortante, un ensayo de anillo a torsión. No es posible obtener la resistencia residual verdadera utilizando compresión triaxial o ensayo directo. Esa resistencia que nosotros llamamos residual es la resistencia suelo ablandado. Y esa resistencia es la que debemos utilizar nosotros para el desarrollo. La resistencia que tomamos como residual en el ensayo triaxial o en el ensayo de corte directo. El ensayo de corte directo o el ensayo triaxial no permiten obtener la resistencia residual. Lo que nosotros a veces llamamos como resistencia residual es la resistencia al suelo ablandado. Para obtener la resistencia residual se requieren desplazamientos de decenas de centímetros o de metros. Como en el caso, por ejemplo, de un coluvio. Coluvio que se desplazó 10 metros. Está en la resistencia residual. Entonces debemos hacer ensayos de anillo de cortante para obtener la resistencia del suelo de un coluvio. El corte directo y el triaxial no nos dan la resistencia residual, que es la que debemos utilizar nosotros para la estabilidad de taludes en un coluvio. Puntas falladas y totalmente fallado, metros de desplazamiento, lisa la superficie, totalmente lisa, o las partículas totalmente orientadas, resistencia residual. Se obtiene con anillo de cortante. Los coluviones se deslizan sobre superficies con resistencia residual. Y debemos nosotros adecuar nuestros laboratorios para obtener la resistencia residual verdadera. Es menor que la resistencia que obtenemos nosotros al final de un ensayo de corte directo o de un ensayo de compresión triaxial. Superficie totalmente lisa, resistencia residual. ¿Cómo hacemos para tener una muestra representativa y hacer ensayo de resistencia residual? Es bien complicado. Generalmente la resistencia residual no la logramos obtener con ensayos normales de resistencia al cortante. ¿Cuándo debemos nosotros utilizar resistencia residual? Deslizamientos antiguos, coluviones, superficies falladas por tectónica, solifluxión. Tenemos entonces nosotros que tener en cuenta la resistencia pico, que se utiliza muy poco. La resistencia de suelo ablandado, que es la residual de nuestros ensayos. Y la resistencia residual que se obtiene con anillo de cortante. Ahora hablemos de un elemento muy importante. Cuando nosotros no tenemos ensayos de corte directo, no tenemos ensayo triaxial,
cómo podemos tener una idea de cuál es el valor de los parámetros de resistencia al suelo. El profesor Stark ha dedicado una parte de su trabajo profesional para determinar con miles y miles de ensayos cómo encontrar empíricamente el ángulo de fricción, la resistencia de un suelo, conociendo solamente el límite líquido y el porcentaje de pinos. La tabla del profesor Stark es muy útil en geotecnia. Usted tiene límite líquido y tiene porcentaje de pinos. Usted va a la tabla y obtiene el ángulo de fricción de ese material, con base empírica de miles de ensayos. Inicialmente se había hecho esta tabla en el año 1994 para encontrar el ángulo de fricción de los materiales arcillosos, conociendo solamente límite líquido y porcentaje de pinos. Estas investigaciones del año 94 fueron avanzadas y recientemente el profesor Stark desarrolló un programa de Excel, una tabla de Excel, que la llamamos tabla de Stark. En esa tabla de Excel, con el ángulo de fricción se obtiene con el límite líquido y el porcentaje de pinos. O sea, esta tabla que ven ahí, que es de Stark y Hussain, usted entra a la tabla con el porcentaje de pinos y el límite líquido y obtiene para diversas presiones efectivas el ángulo de fricción efectivo. Con el porcentaje de pinos y el límite líquido podemos encontrar empíricamente el valor del ángulo de fricción de los materiales. Muy eficiente. Yo la he utilizado en muchos casos y me ha correlacionado bastante bien. O sea, la correlación de la tabla de Stark con valores reales de resistencia al cortante, especialmente de corte directo, es muy eficiente. ¿Para qué se utiliza entonces la tabla de Stark? Cuando usted no tiene el valor de la resistencia al cortante, en vez de inventarla, sacándola de un sombrero, vamos a la tabla de Stark, entramos el límite líquido y el porcentaje de pinos, y ahí tenemos un valor aproximado del ángulo de fricción. Le recomiendo utilizar la tabla de Stark. Con la envolvente de falla completa para diferentes presiones, el ángulo de fricción es diferente de acuerdo a la presión de contacto en la superficie de falla. Esta tabla de Stark de la Universidad de Illinois es una tabla de Excel que nosotros podemos utilizarla para complementar nuestros estudios geotécnicos. En los estudios geotécnicos nosotros podemos establecer la tabla de Stark y comparar si los datos que nosotros tenemos de resistencia se asemejan o no a la realidad. La tabla de Stark es muy útil como elemento de referencia para usted saber si está bien o está mal el ángulo de fricción que usted tiene obtenido en los ensayos. O sea, la tabla de Stark se utiliza como un elemento de comprobación de los ensayos de laboratorio. Generalmente se promedia para un mismo suelo, y si hay varios suelos, pues no hay que promediar.
cada suelo tiene su resistencia, se promedia para cada tipo de suelo. Y les recomiendo utilizar la tabla de Starr y Hussein para complementar los estudios de suelos cuando el contenido de finos es más del 40%. Cuando el contenido de finos es menos del 30%, no funciona la tabla de Starr. La tabla de Starr es para suelos ácidos con un contenido de finos mayor al 40%. Hagamos ejercicio con la tabla de Starr. Tenemos la tabla de Starr, utilicémosla. Muy útil, muy interesante, nos correlaciona muy bien con la propiedad del suelo.